Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Circuito bonaerense realmente es muy importante, ha crecido mucho en los últimos años. Tengamos en cuenta que se ha organizado hace unos 10 años y ha llegado a venderse 1.100 animales por año, este circuito, y con un promedio aproximado de 900 reproductores anuales. Así que ha marcado un muy buen mercado para lo que es para los cabañeros que participan habitualmente. Obviamente algunos participan por zonas, ¿sí? Yendo a la exposición más cercana, a la ciudad en la que están, y algunas más. Y bueno, también nosotros hay un premio que es el premio banderín de cada uno de los 3 circuitos, porque tenemos el circuito de puro controlado, el circuito de puro de pedigree y el Angus del futuro, que es el circuito de ternero, ¿no? Entonces las distintas cabañas van sumando puntaje en función también a los premios obtenidos y a la categoría de cada exposición, y después a fin de año se hace un recuento de los puntos obtenidos y bueno, se logra, hay las cabañas que ganan cada uno de los circuitos, y normalmente desde la asociación los premiamos con la entrega de algún recuerdo, y que es muy importante para todos los productores, ¿no? La primera fecha, todavía se está terminando de definir el calendario. Muy probablemente sería la exposición, siempre una de las que encabeza el circuito, es la de Junín, ¿sí? Que es a mediados de agosto. Todavía se está definiendo bien las fechas de cada una, por todo el tema de la pandemia esta que están viendo un poquitito cómo hacerla. Este año la idea que hay a nivel general es hacer más que una exposición, es una muestra ganadera, ¿no? Normalmente la muestra ganadera participaba junto a lo que es la parte comercial, industrial de cada una de las exposiciones en cada ciudad. Entonces, bueno, era una fiesta, digamos así, de todo el pueblo, de toda la ciudad, pero bueno, debido a esto, lo que se ha tratado es de impulsar que al menos haya una muestra ganadera, aunque sea más corta, de 2 o 3 días lo máximo,
como para que un día se pueda hacer la admisión de los animales que van a participar, después un día de jura y esa misma tarde o al otro día hacer el remate. Entonces hacer algo bien comercial, pero tratando de juntar la menor gente posible, solamente los compradores interesados, y evitando, obviamente, eh, aglomerar, digamos, juntar mucha gente y sin duda cumpliendo todos los protocolos que hay aprobados por cada una de las municipalidades, las sociedades rurales, las municipalidades. Entonces, bueno, se ha tratado de buscar una posible solución para poderlas llevar adelante, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos, seguramente la gente de Paso a Guerra allí los van a conocer, al amigo ahí. Ahora les quería mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con manejo, con implementos, con cómo también desde lo casero podemos ahorrarnos, ¿no? Porque si bien yo les decía hoy qué es lo que nos ofrece el mercado, con respecto a implementos, encontramos todos los modelos de comederos, todos los modelos de bebederos que se les ocurran con todos los colores que quieran, pero eso genera una inversión y no es nada barato, y encima también el transporte, porque son insumos que por ahí vienen de lejos, de otras provincias, y ya nos llegan al pequeño productor con un costo altísimo. Entonces, acá me gustaba mostrarles por ahí cómo este productor con algunos insumos pudo hacer eficiente lo más posible la actividad, y ya nos vamos a ir deteniendo en algunos. Acá ven, que ven este bidón acá, que ven de agua. Él lo dio vuelta, ahora se los voy a mostrar en alguna foto, y hizo un sistema de un bebedero, casi les diría automático, pero no está recibiendo continuamente de la red agua, así que, pero tiene una buena cantidad de litros para albergar, así que es un bebedero que dura bastante, les diría un par de días adentro de un lote de 50 o 100 pollos parrilleros. Y también hizo algo ahí atrás que se ve, que es un comedero también bastante casero, pero con bastante lógica, por eso me gustaba mostrárselos. Ahora vamos a seguir avanzando. Y aparte, a mí me gusta ese comedero, si tienes fotos, perdón que Sí, interrumpa, porque también tiene que ver con que no cae alimento al piso. exactamente. Vamos a hablar sobre eso, sobre los implementos, porque yo hago mucho Sí, hincapié en eso es esto. importante. Como les decía hoy, el tema de la eficacia productiva y ser lo más eficiente, a veces depende de que seamos lo más eficientes posibles con nuestros implementos. Entonces, si no tenemos comederos adecuados, las gallinas por ahí son de escarbar, son de picotear y salpicar, y se puede llegar a perder parte del alimento, caerse al suelo y desperdiciarse. Un segundo. Si alguien quiere comentar algo. Yo, Luciano, te quería hacer una consulta. Ahí cuando hablaban del alimento y veía los comederos, ¿conviene que sea peletizado el alimento o viste que viene un alimento más como en polvo? Yo trabajo acá con una cooperativa de productores que hace el alimento balanceado y lo hacen más tipo un polvo, ¿no? Una mezcla sin peletizar. La Ajá. gallina, según ellos, lo consume igual. No sé si conviene peletizado o en polvo es lo mismo para el animal, sino que más tiene que ver con el almacenamiento del alimento que con el Claro, consumo. exactamente. Sí, tiene que ver por un lado con el almacenamiento y el transporte. Yo te diría que yo los he probado todos, o sea, en polvo, tipo harinas y peleteado, y tiene que ver con el acostumbramiento de las aves. Yo te diría que si vos criás un lote de ponedoras o de pollos parrilleros, incluso también es lo mismo. Si vos criás una tandita de ellos y los criás desde bebé con el alimento tipo harina, digamos, todo molido, todos los granos mezclados, partidos y mezclados, el pollo se acostumbra a eso, y el día que por ahí no encontraste ese alimento y le cambias el alimento, le das uno peleteado y lo ve como algo muy raro, y por unos días no lo va a consumir hasta que, bueno, el hambre pueda más, ¿no? Porque en definitiva es lo mismo, no cambia nada en su composición.
pero tiene que ver con una cuestión de acostumbramiento y de palatabilidad. Le decimos nosotros, viene de paladar y tiene que ver con que al animal le sea cómodo en el paladar consumir ese tipo de alimentos. Pero se acostumbran, si vos lo crías desde chiquito con el alimento, sí, para la categoría inicial siempre viene molido, pero ya después para categorías un poco más en desarrollos vienen por ahí de alguna forma peleteados, primero con una granulometría más chiquita y después más grande para cuando son adultos. Si se acostumbran al peleteado, lo van a comer al peleteado y capaz que después te pasa lo mismo. Si un día te quedas sin alimento y vas y buscas y conseguís en polvo, lo van a ver medio raro. Pero es más difícil que se acostumbren del alimento molido al peleteado que al revés. Pero bueno, sucede, no cambian nada, yo te diría que es una cuestión de acostumbramiento y lo importante es que bueno, siempre su calidad y su composición sea la adecuada a la categoría del animal, ¿no? Bueno, acá les quería mostrar, bueno, cómo inicio la granja, ¿no? Cómo empiezo, y acá justamente lo que quería hacer hincapié era, no en el lugar, por más que sea un lugar hermoso que es Aluminé, sino cómo empiezo, y desde las bases, ¿no? Un buen gallinero tiene que tener una buena base, digamos, en su construcción, porque de esta forma, con estas piedras que ven ahí, que son piedras que sacamos de ahí mismo, de la montaña, digamos, hacemos como un encadenado de arrastre, diríamos, en construcción, en albañilería, pero con lo que hacemos con esto es acá es evitar porque después acá lo vamos a ver en otra foto, se tira cemento y después a partir de ahí empieza la construcción hacia arriba o con ladrillo o con piedra, ¿no? Eh, si acá no hiciéramos esto y pusiéramos tablas directamente, tablas clavadas acá a los postes, cualquier animal puede venir, escarbar un poquito y ya pasar por abajo, o las mismas gallinas, a veces si no le hacemos piso de cemento adentro del gallinero, cuando se echan y se escarban, ellas que se bañan en tierra, pueden llegar a desgastar tanto el piso que a veces pueden pasar fácilmente por abajo. Así que bueno, esto es una buena cuestión a tener en cuenta, ¿no? No es por el peso que se va a construir acá dentro del gallinero que se le hace este tipo de encadenado de arrastre, porque no sería necesario por el poco peso que tendrían las paredes, sino más bien tiene que ver con una cuestión para proteger Seguridad. a las aves del ataque de los predadores, ¿no? Así que, bueno, así se puede empezar, ¿no? La importancia de las instalaciones radica en que sean a prueba de predadores, como les decía recién. Ahí se ve un poco más avanzado el gallinerito en la foto de abajo, ya con el material ahí dispuesto para empezar con las paredes y todo eso. Elección del lugar para instalar el gallinero. ¿Qué es lo que debemos considerar para decir, bueno, si voy a hacer un gallinero en el predio que tengo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Primero, elegir el lugar es muy importante porque debemos siempre disponer el gallinero tanto de acuerdo a la incidencia del viento como también al recorrido del sol. Y también, bueno, la ubicación dentro del lugar, que no sea un lugar donde se inunde, por ejemplo, no tenemos que hacer un gallinero en un bajo de un predio donde por ahí corre agua y pueda pasar por el gallinero o cerca del gallinero. No debemos elegir lugares húmedos porque los estados de humedad alta dentro de los gallineros propician por ahí la reproducción de algunas enfermedades. Así que bueno, siempre el gallinero adentro debe estar seco, limpio y seco, ¿no? Sobre todo seco. No es bueno pensar la avicultura con los pisos de los gallineros. Si van a hacer a piso las gallinas, bueno, tienen que tener sí o sí una cama aislante de viruta para que esté siempre seco. Y también la ubicación, es decir, la orientación que le voy a dar. Siempre se busca, como dice acá, que el frente sea la parte más alta, el frente del gallinero que sea la parte más alta del gallinero, o sea que tenga caída hacia la parte trasera. Esto permite una mejor ventilación en verano y una mejor entrada de luz en invierno,
¿Por qué? Porque el ventanal del frente es el más grande y en invierno por ahí el recorrido del sol es más corto y está bueno que pueda entrar un poco de sol durante el invierno adentro del gallinero. Eh, bueno, una cortina corrediza ofrece mejor protección durante las noches frías o cuando hay viento. En el frente de los gallineros se puede hacer con viejas bolsas de alimento. El mercado ofrece también una rafia particular para esto, para hacer una cortina, y es muy bueno para cerrar el frente, el ventanal del frente del gallinero para cuando hay vientos muy fríos o lluvia, obviamente, o nevadas, para que eso no ingrese por ese ventanal. Bueno, el alambre del frente y de la puerta debe ser del tipo pajarero, del tipo gallinero, es decir, el hexagonal, eh, el hexagonal pequeño, no el romboidal. El tipo romboidal no se recomienda porque permite la entrada de otras aves al gallinero, como los gorriones. Es decir, si nosotros hacemos el gallinero y le hacemos el ventanal, pero no ponemos un alambre chiquito, van a entrar otras aves y eso, bueno, nos juegan muy en contra, les diría, porque los gorriones cuando vienen en bandadas así, se comen grandes cantidades de alimento balanceado, así que eso, y también nos traen enfermedades, nos traen parásitos como los piojos. Los gorriones son los pajaritos que más piojos por lo general soportan, así que son muy de contagiar fácilmente a las aves y de comerse grandes cantidades de alimento balanceado sin que a veces no nos demos cuenta o lo dimensionemos. Entonces también se deberán tapar los orificios como los que quedan entre las chapas y las clavaderas. Tapar y ser lo más hermético posible el gallinero, digo hermético con respecto al ingreso de otras aves. Solamente el gallinero debe permitir el alojamiento de las gallinas. Estos son algunos modelos con los de gallineros que permiten soltar a las aves, como este método que decía Samuel ahí, de semi-cautiverio que le decimos, que están durante gran parte del día adentro del gallinero y se las larga para que pastoreen, ejerciten con un pastoreo controlado, es decir, las soltamos, pero las controlamos, no es que las dejamos sueltas cuando quieran que salgan a la mañana y cuando quiera que entren a la noche. Eso lo debemos manejar nosotros, sobre todo para concentrar la producción de huevos si son ponedoras dentro del gallinero y no que si las soltamos se vayan a poner a otro lado y por ahí se puedan perder los huevos. Bueno, ahí vemos otro sistema de semilibertad, como decimos, con un cerramiento perimetral, pero bien anclado al piso. Fíjense cómo tiene ahí con cemento se hizo, que se puede hacer con piedra también, porque si el alambrado de este tejido que se ve ahí alrededor, lo dejamos suelto, a veces tiende a estar sobre la línea del perfil del piso y las gallinas pueden, después se deteriora, se desgasta el suelo y pasan por abajo, también pueden entrar predadores. Así que bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Por regla general decimos que para pastoreo las aves necesitan, una gallina necesita 1 metro cuadrado, diferente a lo que es adentro, ¿no? Que decíamos de 6 a 8 por metro cuadrado. Estos son algunos gallineros de aquí, estos de acá en Zapala, gallinero de Erna. Este es de Don Vizcarra, aquí en Zapala, en la zona centro de la provincia, también un gallinerito que se hicieron con unos proyectos especiales del programa Pro Huerta, los construyeron ellos mismos y tuvieron en cuenta todos estos factores. Fíjense que está bien cerrado, tiene alambre perimetral aquí, pero el de gallinero en el frente y siempre bien tapado todas las aberturas de madera y todo eso para que no entre ninguna otra gallina. Otros modelitos también, madera, aprovechando las maderas y los materiales de cada lugar también. Esto es en otra zona, más tropical. Bueno, nidales también, cómo se pueden hacer de forma
casera, ¿no? Artesanal. En esto lo importante es tener en cuenta que si vamos a tener gallinas ponedoras necesitamos los nidales y necesitamos nidales a razón de 1 cada 5 gallinas o 5 gallinas para un nidal. Si hacemos menos, por ahí se van a meter varias juntas en un nidal a poner y eso sucede que si hay muchas, si hay 2 o 3 en un mismo nido, y a veces sucede por más que tengamos las cantidades necesarias, pero a veces sucede porque eligen mejor un lugar que otros, puede ser de que tengamos más pérdidas de huevos porque se rompen, porque los pisotean, porque los ensucian con bosta. Entonces, lo importante en los nidales, siempre que vamos a construir el gallinero, dentro del gallinero el nidal tiene que estar no en una parte, no en la parte, no sobre el ventanal, digamos, sino más bien sobre el fondo, como está acá, que tengan, digamos, de alguna forma privacidad. Yo por ahí a estos nidales que ven acá, por ejemplo, le pondría una tapa por arriba para que estén más oscuros. Las gallinas suelen elegir los nidales para poner los huevos que por ahí más reservados son. Por eso a veces se meten 2 o 3 juntas en un mismo nidal a poner todas en ese mismo lugar los huevos. Aquí, por ejemplo, se ve que le da mucho el sol, y fíjense que el pasto está como que ninguna gallina se metió acá, y en los otros sí, en casi todos que está más oscuro, hay huevos. Así que bueno, eso también tenerlo en cuenta. Bueno, acá veíamos esto de Paso Aguerre, como el señor hizo con un bidón de agua y un caño de PVC, lo cortó así en 4 y le abrió las puntas con un poquito de calor y se las torció como se ve acá abajo, acá en esta otra imagen que están ya doblados, y los puso sobre un plato que los engancha justo ahí, llena el bidón, les pone el caño y lo engancha justo ahí, y le hizo ahí como un corsé, no sé, como una atada ahí con goma y cintas, y lo cuelga de alguna forma, lo tiene medio colgado, para que no se vuelque dentro de él. Y aquí se ve lo importante, perdón, me olvidé de esto de los bebederos, lo importante que siempre bebederos y comederos, como también se ve aquí en la foto, siempre estén regulados a la altura que el animal puede aprovechar mejor, incluso no desperdiciar el balanceado. Si nosotros tenemos el bebedero muy abajo, en el piso, digamos, cuando el pollo ya está alto, no es lo mismo la altura del bebedero para un pollito bebé recién nacido que para un pollito de 1 semana, que para un pollito de 1 mes y que para un ave adulta. Siempre debemos regular esa altura, y a veces nos descuidamos eso, y eso, bueno, puede influir en que al ave le cueste tomar agua. Recuerden que las aves no tienen lo que se llama el paladar blando, que es la capacidad de poder tragar, empujar lo que ellos toman. Entonces necesitan siempre de esa, como decimos, a veces le agradecen a Dios, ¿no? Vieron que levantan agua y levantan la cabeza, eso permite que por la gravedad baje. Si el agua está muy abajo, el animal le cuesta mucho más levantar el agua para poder tragarla. Con los bebederos también, con los comederos también, si están muy abajo, por ahí son de meter las patas, subirse o escarbar, porque por ahí tienen instintos selectivos de buscar, de elegir qué comer y qué no. Sobre todo lo hacen cuando están llenos. Pero acá fíjense que esto es un viejo plafón de un caño, de un tubo fluorescente, que el productor lo utilizó como comedero, pero tuvo una cuestión ahí muy particular, por eso la foto, porque le puso por arriba un rollo de cartón, ¿lo ven ahí? Y bueno, todo eso está atado con alambres y colgado. Esto sucede, si el productor no le hubiese puesto este rollo de acá de cartón ahí arriba, los pollos estarían todos arriba del comedero ahí porque les encanta, es como una hamaca para ellos. Estarían todos subidos ahí, el alimento estaría lleno de materia fecal y se desperdiciaría un montón. Entonces, fíjense cómo con muy bajo costo y de una manera muy sencilla, él trasladó un poco cómo debe manejarse un comedero, ¿no? Que evite que las aves se suban arriba,
Hay hay otros comederos así con este mismo sistema que son de madera, están colgados, se hacen como cajoneras a lo largo, con tablas de madera, y se les pone arriba un caño tipo de escoba, un palo tipo de escoba, flojo, para que si el animal, el pollo, la gallina, se sube ahí arriba, bueno, pierde equilibrio y se caiga, y no perchea ahí, no tiene que estar ahí arriba, no es un lugar para que estén ahí percheando. Percheando es como cuando naturalmente las aves descansan, reposan, se suben siempre, naturalmente lo hacían en los arbustos o en los árboles, pero dentro del gallinero necesitamos ofrecerle una percha. Bien, vamos a ir metiéndonos. Si alguien me puede decir el horario, porque de acá no Sí, lo puedo ver. Luciano, te iba a decir eso. Estamos con poco tiempo. Bueno, Lamentable, porque está muy linda la charla. Yo lo que te pediría es que trates de terminarla por una cuestión del tiempo que tenemos para grabar. Es eso. bien, Entonces, bien, bien. si en 20 minutos como mucho pudieras terminar, así alcanzamos a dar unos 10 minutos de pregunta y tenemos que cerrar después. Eventualmente cerramos No hay la, problema. la Le grabación metemos y rápido. Le metemos perfecto. rapidito con esto, que es muy lindo por ahí tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a hacer pollitos bebés. Bueno, los lugares, cómo alojarlos, ¿no? Si tenemos una piecita, un lugar, un galponcito donde los vamos a alojar a los pollitos, siempre redondear el lugar, no hacerlo en el lugar cuadrado. ¿Por qué? Porque si no los pollitos a veces tienden a amontonarse y así se producen las pérdidas y las mortandades, ¿no? Y después otra cosa importante a tener en cuenta dentro de lo que es el corral de cría, que es este cerco que se les hace acá, con una base con viruta, con una fuente de calor que es la campana, es importante tener una buena distribución de los implementos, es decir, comederos y bebederos alternados, que no estén los comederos por allá y los bebederos por acá. Y siempre en el mismo lugar, si lo sacamos al comedero, este rojo, lo sacamos para llenarlo de alimento nuevamente, lo ponemos en el mismo lugar, no lo ponemos abajo de la campana. Eso es muy importante porque el pollito va recibiendo lo que se llama imprinting, que es ese aprendizaje que tiene de la mamá, de la gallina, que le enseña dónde comer, dónde tomar agua, se lo tenemos que dar nosotros. Y eso es una muy buena técnica para que los pollitos vayan aprendiendo dónde se ubican los implementos y dónde están los refugios, dónde está la fuente de calor. Ahí vemos también algunos pollitos, esos acá, pollitos parrilleros con comederos adecuados para los pollitos bebé y bebedero también adecuado para el pollito bebé. Cuando el pollito ya empieza a crecer, ya el bebedero trae este sistema para poder colgarlo y el comedero se reemplaza por el tipo tolva. Ese bebedero, yo les diría que ahí, por ejemplo, está un poco bajo. Lo ideal siempre es buscar la altura ideal del bebedero, tendría que ser la mitad entre el pico y la base del cuello del pollito. A la mitad de esa altura tendría que estar el nivel del agua. Si lo revisan, bastante altito, así que tienen que regularlo siempre a esa altura. Y bueno, lo importante es mantener siempre el bebedero bien limpio. Ahí vemos un corral de cría bastante bien planteado, con una cerca, con una correcta distribución de los implementos, comederos y bebederos, estos de madera, con los que les decía recién, tienen un palito arriba que se mueve, entonces el pollito se sube ahí, el palo gira y se caen, porque si se quedan ahí siempre llenan de bosta dentro del comedero. Bueno, una cosa muy importante siempre es la observación, ser observador del comportamiento de los pollitos. Si los pollitos se amontonan mucho, como está en este gráfico acá, a la fuente de calor, que es el círculo más chiquito del medio, si se amontonan demasiado ahí es porque el calor es insuficiente. Por el contrario, si se alejan y están muy lejos y están con el piquito abierto y jadeando con la lengua afuera, es porque está muy alta la calefacción o la fuente de calor. Entonces, siempre tenemos que usar los sentidos, mirar, observar cómo se comportan, escucharlos, porque también el piar nos dice mucho. Si pían fuerte es porque algo está pasando, o se volcó un bebedero, o están pasando frío, o no sé, o bueno, lo que suceda, o hay una fuente, un aire un ingreso de aire frío de algún lado y les genera frío.
Bueno, después el tema sanidad también, muy importante, ¿no? Si bien aquí del lado derecho de la imagen que ven el comedero, el bebedero y ven los pollitos vivos, ahí alguien, bueno, entró y encontró unos pollitos muertos y dijo, bueno, estos van para afuera. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Pollito muerto que muere enseguida, lo retiramos. ¿Por qué? Porque si no, acá esto es propenso a que es un foco infeccioso, ¿no? La enfermedad se desarrolla con más potencia y después nos ataca a los pollitos vivos y podemos correr riesgos sanitarios. Otro sistema de crianza así, con los pollitos, con una fuente de calor, que es el foco rojo, infrarrojo este que da acá, y la distribución de los comederos y bebederos, ya fíjense que están con altura adecuada al tamaño, a la categoría de los pollitos, que ya no son bebés, ya tienen plumas reales, ya tienen 10, 15 días esos pollitos parrilleros seguro. Bueno, un poquito quería dejar planteado esto del alimento balanceado, que lo habíamos hablado hoy, simplemente tener en cuenta la importancia de esto, de que no mezclar los alimentos balanceados y que existe la posibilidad de que podamos nosotros fabricar nuestros propios alimentos. Eso si les interesa, ahí tenemos cartilla y tenemos información de qué verdeos uno puede sembrar y qué semillas utilizar y qué verdeos, cuándo son los tiempos, las épocas de siembra, todo eso, para un sistema de crianza así como planteaba hoy Samuel, creo, más de semi-cautiverio o estando sueltas en semi-libertad. Así que, bueno, el alimento balanceado, como ven ahí, está formado a base de varios alimentos simples, ¿no? Como el maíz, como la soja, como el sorgo, por ejemplo, y como los núcleos vitamínicos, que son los que aportan las vitaminas, minerales y todo lo necesario para la conformación de la cáscara del huevo, por ejemplo. Si nosotros a las aves le damos un tipo solo de alimento, es decir, un alimento simple, como por ejemplo solamente maíz, vamos a estar dando solamente energía, que es lo que aporta el maíz, pero estamos descuidando el aporte de proteínas, que es lo necesario para la formación del huevo, estamos descuidando el aporte de otros nutrientes que por ahí en la mezcla y en la conformación del alimento balanceado son cubiertos con estas mezclas de granos y de los núcleos vitamínicos. Bueno, yo creo que estamos medio llegando, tengo más para contarles, pero quería cerrar acá. Si quieren, vamos viendo algunas preguntas, ¿qué les parece? Bien, Luciano, sí, hay algunas preguntas y sería interesante porque si se estira un poco, así alcanzamos a contestar todo lo que tenés. De todas maneras, Luciano, yo quería aclarar que tu charla no la pudiste dar hace 2 semanas, ¿no? Pues nos consultan aquí, y esa la vamos a reprogramar, Sí, probablemente exactamente. habrá, y vamos a darle difusión. No creo que dejemos pasar mucho más de un mes, así que va a haber una segunda charla de Luciano, que debería haber sido la primera, y probablemente ahí podamos, y si es necesario, vamos a programar otra, porque veo que hay mucho interés y está más que interesante. Bueno, vamos con algunas preguntas que venían de antes, del principio, ¿no? Bien. Después, algunas contestaste ya. Sí. Susana dice que, bueno, que tiene algunas gallinas que no las suelto porque tiene plantas, yo creo que ya lo habíamos comentado, pero dice que no conoce los nombres de las especies de las gallinas, ¿no? Bueno, algunos nombres diste, Luciano. Sí. Después hay alguien que tenemos un compañero de Chile, que Magno Rodríguez, que dice bueno, que no hay que confundir razas con líneas. No sé si querés aclarar algo más y hacemos el combo de esta misma pregunta. Buenísimo. Si está por ahí, también lo podemos invitar a que nos amplíe Amplíe un la poco más pregunta este si tema. quiere, sí. Pero sí, exactamente, un poco por ahí no es lo mismo una raza. Es decir, por ejemplo, yo les doy un ejemplo de una raza que comúnmente utilizamos acá, que es la Plymouth Rock barrada, que es la gallina bataraza, la deben conocer, es la que es de plumas barreadas, es decir, negras y blancas, ¿no? Es muy conocida la gallina bataraza, pero dentro de esa raza hay líneas que han sido seleccionadas más bien para carne o para doble propósito o para huevo. A eso denominamos líneas, o sea, dentro de una raza pura podemos tener una línea más bien que apunte a la producción, a un tipo de producción, y otra línea que ha sido seleccionada dentro de esa raza que apunte a otro tipo de producción, como por ejemplo en el caso de las batarazas. Hay algunas batarazas más bien de doble propósito, que son batarazas, uno las ve, pero son más rellenas corporalmente, digamos, tienen más peso
de adultos, mayor peso de adulto que otras líneas más de producción. Después está la línea de producción dentro de las batrazas, la línea de huevos, que son iguales todos, pero son un poco más compactas, en esas gallinas se las ha seleccionado para que prevalezca por sobre todo la productividad, en este caso, de los huevos, que pongan más cantidad de huevos que las otras. Bien. Ivana tenía una pregunta, algo lo comentaste sobre el tema de la luz. Decía que en el caso que se le ponga luz artificial arrancan a poner y si es conveniente. Perdón, Sebastián, no te escuché bien. Ah, bueno, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Bueno, lo que Ivana hizo una pregunta que vos parcialmente contestaste, ya lo dijiste creo, pero bueno, lo volvemos a hacer. Dice, si se le pone artificial arrancan a poner y si eso es conveniente. Ujú. Bien. Bueno, el tema de la luz, nosotros tenemos una cartilla sobre el manejo de la luz, es una temática muy amplia y en la que por ahí nosotros hemos dado capacitaciones y hemos estado hablando todo el día puntualmente de lo que es el manejo de la luz. La técnica de la incorporación de la luz artificial es como lo dije recién, es una técnica y no es obligatoria, digamos, por ahí podemos tener ponedoras y no hacer uso de esta técnica, lo que sí que obviamente por ahí no vamos a lograr los índices productivos para los cuales esas gallinas están desarrolladas, tal vez, vamos a tener un poquito menos de producción. Y después lo cierto es que hay razas, hay algunas gallinas que necesitan a veces o no responden tanto a lo que es el fotoperiodo. Por ejemplo, las negra INTA, esta ponedora negra que se produce en el INTA, que es de la cruza de la Plymouth Rock barrada con el Rhode Island White, que es el gallo colorado. Esa gallina prácticamente no necesita de un aporte extra o tan intenso de luz como por ahí otras gallinas de alta productividad necesitan. Le diría 10-12 horas de luz en el otoño e invierno producen igual. Por ahí si uno quiere iniciar la actividad y o está en la actividad y quiere capacitarse más sobre esto, sobre el tema del manejo de la luz, no dejen de consultar a algún técnico o buscar algún material bibliográfico y obviamente disponemos del correo, nos pueden consultar, no hay ningún problema cuando gusten, nos pueden escribir y le podemos ampliar la información. Pero bueno, es muy interesante para aquel que lo quiera hacer, que la respete, que lo pueda hacer el plan de iluminación como se debe hacer, ¿no? De acuerdo a la edad de las gallinas, a la categoría en la que están, al momento de producción en el que están, a la época del año. Es un manejo que llamamos manejo de la iluminación. Es una actividad que si la hacemos, tenemos que estar, les diría, casi todas las semanas ahí viendo cómo va la luz natural y cómo va la luz artificial para que no se nos vayan de los parámetros que debemos manejar. Así que es una técnica muy interesante para hacerla con resultados obviamente más que probados, más que comprobados en beneficio, pero bueno, requiere de conocerla bien y poder utilizarla bien, ¿no? Estar siempre ahí encima de eso. Perfecto, Luciano. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero Iván Centelles. Dice, ¿cuánto dura el alimento guardado? Bueno, en el caso del alimento balanceado, nosotros eso es algo muy... Uy, se cortó, parece. Esperemos que vuelva. Luciano, ¿escuchás? Bueno, parece que se nos ha cortado. Algo podemos decir, yo trabajo en nutrición, no en pollos, pero sí con otros animales, y normalmente la duración del alimento balanceado viene especificada en cada lote, ¿sí?
Entonces eso es fundamental cuando compramos el alimento balanceado, mirar la fecha de vencimiento. Eso es como la leche, como cualquier producto que compremos. Luciano, ¿pudiste volver? Estás muteado. Tenés cerrado el micrófono. No sé qué había pasado, se cortó y entró solo de vuelta. Bueno, Bueno, yo estaba tratando de eh, hacer tiempo y avanzar, pero contestaba bien. la pregunta. Bien, sí, no, bueno, esto de no dejar pasar por ahí mucho tiempo con el alimento balanceado porque se degrada fácilmente, más sobre todo cuando el alimento está partido, que el grano por ahí al estar partido se expone más a desintegrarse o al ataque de algún agente externo, ¿no? Pero yo también me quiero detener en algo que es importante cuando nos proveemos de alimento balanceado. A veces uno puede decir, bueno, hasta 2, 3 meses puedo conservar el alimento, pero cuando trabajamos con grandes cantidades de animales, no sé si tan grandes tampoco, le diría 50 pollos, parrilleros, por ejemplo, a veces compramos alimento a granel, decimos, o grandes cantidades de bolsas de alimento. Entonces los acopiamos y eso también es importante a tener en cuenta cómo acopiamos el alimento, porque podemos decir que el alimento dura entre 1 y 3 meses, pero si ustedes compran un alimento y lo compran la bolsa y la tiran dentro del gallinero en un lugar donde haya humedad y no le ponen nada abajo, bueno, no va a durar ni una semana que ese alimento va a empezar a fermentar porque chupa humedad del suelo y fermenta enseguida y se produce un hongo dentro del alimento y eso es muy grave y puede producir mortandad altísima en las aves. Entonces a veces también es cómo lo conservamos, ¿no? Siempre dentro del gallinero, cuando compremos alimento, disponer de alguna tarima o disponer de pallet en el piso para poder tirar las bolsas ahí. Y cuando nos proveemos nuevamente de alimento balanceado, si nos llega el camión o nos llega la forrajera o fuimos a comprar una chatada de, no sé, 10 bolsas más, bueno, terminemos hasta la última gota del alimento que nos queda de la tanda anterior, ¿eh? No abramos una bolsa nueva y dejemos una bolsa de las viejas para darle en otro momento, porque por ahí ese descontrol no nos hace que estemos dándole alimentos viejos a veces a las aves. Bien, Luciano, otra pregunta sobre medicamentos, sobre sanidad, ¿no? Dice, ¿qué medicamentos se les da a las gallinas? Bueno, si quieres hablar algo cortito sobre eso. Buenísimo, sí, medicamentos yo le diría plan sanitario para nuestra región, no pensamos en lo que es producción de autoconsumo o a escala familiar, no pensamos en un plan sanitario complejo, sí yo les diría, que era lo último que me faltaba ahí en la presentación para contarles, sí yo les diría lo que se puede hacer es 2 veces al año, es decir, cada 6 meses se puede hacer una aplicación de un antiparasitario. Y para esto podemos utilizar, por ejemplo, hay una cuestión muy común que aparece en los gallineros, sobre todo en los sistemas que por ahí las largan mucho las gallinas, que es esta sarna o esa costra que les aparece en las patas a las gallinas, ¿no? Esa costra que una vez las ve tan desarrollada que no pueden ni caminar a veces. Bueno, eso es un ácaro, por ahí está muy relacionado a lo que es digamos, una parasitosis, entonces por ahí lo que se puede aplicar es un antiparasitario externo, como por ejemplo la ivermectina. Es muy buena utilizar la ivermectina, la misma que se usa para ovinos, con 0,1 mililitro, no hace falta que lo inyecte, simplemente le pueden poner una gotita, le abren el pico y le ponen una gotita en el pico, y eso va a hacer que esas costras empiecen a caer rápidamente y la gallina se pueda recuperar. Después, antiparasitarios internos, se puede utilizar alguna piperacina, por ejemplo, que son muy comunes, son antiparasitarios por ahí más, le decimos de amplio espectro, que son conseguibles en cualquier veterinaria y forrajera. Piperacina, eso se puede utilizar cada 6 meses como preventivo para no tener problemas de parásitos en las aves. Siempre que lo usemos, bueno, leer los prospectos, ver en el tema de la etiqueta, en el caso de que sean ponedoras, respetar los tiempos de no utilización o sea, de no utilizar los huevos, y recomienda ahí durante los días que dice para no consumir esos huevos con restos del producto que estamos aplicando. Eh,
Y Con después, respecto a eso, te comento una cortita nada más. Pregunta si hay alguna edad específica para algún medicamento. Algo ajá. comentaste recién. Bueno, nosotros siempre recomendamos que los pollitos cuando se compran, cuando los compren, que exijan que, bueno, que vengan vacunados ya de la planta de vacunación, porque es obligatorio por ahí que en los lugares donde los produzcan, los vacunen contra Marek, contra Newcastle, así que esos cuando se provean de pollitos pueden preguntar al lugar qué tipo de vacuna tienen y si están vacunados al momento de nacer contra la enfermedad de Marek y contra la de Newcastle, que es obligatorio en nuestro país. Bueno, ya digamos, se saca, digamos, no van a tener demasiados problemas. Después, digamos, de la crianza de esos pollitos, en el caso de que sean parrilleros, no necesitan ningún medicamento, no necesitan ninguna vitamina ni nada extra si el alimento y el manejo es el adecuado. No necesitan un antiestrés. Esto se los digo así porque a veces uno va a la veterinaria y le dicen, llévate este sobrecito que es muy bueno porque no les produce estrés a los pollos. Y no, los pollos no necesitan de eso, porque no hay nada mágico. En realidad, si el estrés, si no si es minimizado desde el manejo, digamos, los pollitos no tienen por qué estresarse y si la alimentación es la correcta y la adecuada, ¿no? Así que por ahí a tener en cuenta eso, porque también pasa mucho con la oxitetraciclina, que es un antibiótico de amplio espectro que tiene vitaminas y es recomendado así en bajas dosis como un antiestrés. Yo no lo recomiendo hasta que no aparezca alguna cuestión sanitaria, porque es un antibiótico, porque si no se generan también, se genera como una resistencia después a las bacterias por la presencia de ese antibiótico y digamos, y después es más grave, ¿no? Así que no lo recomiendo utilizar hasta que no aparezca una enfermedad en el caso de la oxitetraciclina. Después, perdón, algo casero que pueden utilizar que es muy bueno para sacar los piojos de las aves es utilizar un cajón con ceniza, un cajón de fruta que lo pueden conseguir en la verdulería. Le ponen cartón por dentro y le echan bastante ceniza de madera, de algún fuego que hagan por ahí, le juntan esa ceniza y se la echan al cajón. Las aves se van a ir a bañar ahí adentro y lo abrasivo de la ceniza las despioja bastante y eso es un buen método casero, natural para despiojarlas. Anda muy bien. Bien, También Luciano, sí, perdón, lo último, la cal es muy importante, utilizar cal dentro del gallinero, pintarlo, hacer pintura de cal en un tacho con cal, le ponen agua, lo mezclan bien y eso lo pueden pintar dentro del gallinero y también cada vez que limpian el piso, los pisos del gallinero, rasquetear bien, retirar todos los restos de bosta, materia fecal y tirar cal nueva, cal de construcción, y después la viruta y la cal, bueno, va a generar un medio alcalino que por ahí no se reproducen virus de bacterias, ¿no? bien, excelente, Y Luciano. una Por una cosa, cuestión de tiempo, lamentablemente, vamos a cerrar. Voy a dejar de grabar. Vamos a continuar después con algunas preguntas, pero voy a dejar de grabar en este punto. Antes de eso, quería decir que, bueno, la dirección de correo de Luciano la puse abajo, ¿sí? Es rivera.luciano@inta.gov.ar, ¿sí? Entonces, quienes quieran comunicarse directamente con Luciano pueden hacer el correo directamente ahí. Dicho esto, agradecemos mucho a todas las personas que han estado presentes, mucho la atención, muchas gracias Luciano, y damos por cerrado la grabación de esta charla. Vamos a seguir continuando sin grabar. y la idea es hablar acerca de algunas articulaciones o mostrar algunas de las articulaciones público-públicas o público-privadas que estamos llevando adelante desde el proyecto de ganadería de precisión. Por ahí siguiendo un poco la estructura que propusieron para avanzar en la temática, nosotros partimos de una línea de base donde el proyecto de ganadería de precisión como estructura programática no existía hasta el 2019, sino que había iniciativas de desarrollo de tecnología e innovación para la ganadería de precisión que se encontraban en la cartera de proyectos anteriores en diferentes lugares.
al momento de detectarse la oportunidad de generar el proyecto de ganadería de precisión como un instrumento programático, y donde todas las actividades están de manera conjunta en un solo lugar, era mucho más fácil, se convierte mucho más fácil en poder visualizar las articulaciones y potenciar esas articulaciones dentro del mismo proyecto, de las mismas actividades o actividades similares, y hacia afuera también. Nosotros vamos a, como que la presentación tiene dos instancias muy pequeñitas porque vamos a ser muy respetuosos de los tiempos. Dianela va a presentar algunas de las articulaciones que están directamente relacionadas con la lechería, y yo después voy a dar 2 o 3 ejemplos más de otras articulaciones que, si bien no están relacionadas en este momento con la lechería, sería muy fácil de poder hacer una pequeña adaptación para que estos desarrollos o líneas puedan formar parte del sistema lechero. Bueno, ahora no sé, Dianela, si vos querés comentar lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, una de las articulaciones que se dieron es bueno, la introducción del ordeño robotizado en nuestro país, que se realizó mediante una articulación público-privada entre el INTA, la Asociación Cooperadora del INTA y la empresa de Laval. En este caso, la empresa privada realizó el desarrollo tecnológico, y lo que se hizo desde INTA fue evaluar y adaptar o ver cómo se adaptaba esta tecnología a los sistemas de producción de nuestro país. Se está evaluando esta tecnología en articulación con universidades, mediante indicadores productivos, sanitarios, reproductivos, de bienestar animal, el impacto de esta tecnología en la parte social y también en aspectos económicos, los cuales dan respuestas a distintas líneas de investigación que están planteadas en proyectos de la cartera institucional de INTA, con los cuales se están articulando. Otra articulación que también se hizo desde esta línea es con FEPALE, en la parte de la transferencia de estas tecnologías hacia los productores y hacia los profesionales, además de distintos webinars que se realizaron desde el proyecto. Pasa, Ricardo. Otra articulación público-privada que se dio dentro del proyecto entre INTA y la empresa Antelic, por un lado con el desarrollo de suplementadores automáticos que si bien están apuntados a la parte de categorías animales más relacionadas a ganadería, también se están evaluando en la parte de terneros holandos. Estos suplementadores lo que permiten es ajustar los requerimientos individuales de los animales. Actualmente se están probando, se está, digamos, evaluando esta tecnología en el INTA de Valle Inferior de Río Negro, y la empresa desarrolló toda la parte de software y hardware. Otro desarrollo por parte de esta empresa que tuvimos fue la incorporación de sensores para el monitoreo de aguadas que indican el nivel de agua en los bebederos, y también otro desarrollo dentro de esta misma línea que ya venía, que pudimos tener, es la medición del consumo de agua por unidad de tiempo adaptado a los sistemas lecheros, donde podemos tener toda esta información a través de una app en el celular. Estas dos actividades están en articulación también con el proyecto de bienestar animal. ¿Seguí, Ricardo? Y bueno, finalmente otra articulación que se dio público-privada entre el INTA y la empresa Farmerín, donde en este caso el INTA hizo el desarrollo del software y del hardware, y la empresa realizó todo el desarrollo mecánico y de infraestructura de dispensadores de alimentos automáticos para vacas lecheras, que permiten también ajustar el consumo individual de acuerdo a los requerimientos de cada vaca en función de la producción y de los días o del estado de la lactancia. Esta tecnología está siendo evaluada en campos de productores con resultados muy positivos en
en producción y en algunos indicadores reproductivos. Bien. Otro de los desarrollos que se llevan a cabo desde el proyecto es de los comederos inteligentes. Hoy los comederos inteligentes están más orientados a la evaluación de consumo individual y la relación con la ganancia de peso para estimar eficiencia de consumo, pero hemos tenido consultas acerca de cómo correlacionar el consumo de alimento con los litros de leche generados. Este proyecto arrancó con una articulación con el COFECIT, con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, donde se generaron los fondos para comenzar con el desarrollo. Desde INTA se inició con el desarrollo de la electrónica, del hardware y del software, logrando una versión, un prototipo listo para la etapa de escalado. O sea, el objetivo inicial de los comederos era evaluar consumo y comportamiento de los animales mientras estaban en confinamiento. Luego que se logró una tecnología lo suficientemente madura como para poder intentar lograr la etapa comercial, se realizó otra articulación, ahora sí con un privado, con la empresa Balanza Hook, que tomó el desarrollo nuestro y trabajando de manera conjunta logramos la versión comercial, que hoy están disponibles ya en los campos de algunos productores que están haciendo uso de esta tecnología y poniendo incluso a disposición las instalaciones para brindar servicios de evaluación de consumo. Otro desarrollo que también es muy interesante es el de la balanza de pesadas al paso. Este desarrollo se está generando de manera conjunta con la Universidad de Australia. Ellos desarrollaron la tecnología de pesadas de balanza, la tienen implementada en Australia, y la propuesta fue que nosotros hiciéramos la adaptación de esas tecnologías a la Argentina. Si bien hoy la manera de estimular a que los animales pasen por encima de la plataforma para ser pesados es atraerlos con el agua, entendemos que por ahí en los sistemas lecheros todavía puede llegar a ser más fácil todavía, ya que los animales tienen recorridos mucho más controlados al momento del ordeñe. Entonces podría ser un elemento que se podría incorporar rápidamente a un sistema lechero y correlacionar, como por ejemplo con lo que mostraba Dianela recién de los suplementadores, poder tomar como una variable más el peso de los animales para poder estimar esa ración que se le está entregando. Cuando se logró ya empezar a trabajar en los campos de los productores, la empresa Datamars, a través de TrueTest, también articula con nosotros y tenemos un convenio para lograr trabajar en el tema de los lectores, y ellos pusieron a disposición todo su conocimiento de cómo el reconocimiento de animales para poder hacerlo de la manera más eficiente, este análisis de datos de pesada y momento de pesada de los animales. Y por último, para no alargar mucho más con el tiempo, Catamarca, el INTA de Catamarca está trabajando con la Universidad de Catamarca y ellos están desarrollando, si bien los collares GPS no son una novedad, de hecho el INTA ya venía trabajando, tenía algunas actividades con collares GPS, ahora lo que se está haciendo es se está actualizando a una manera de conectividad que creemos que es lo que hacia donde está yendo el mundo, que es la tecnología LoRa, que permite tener incluso esta información casi en tiempo real, de posición de los animales e incluso alguna variable de temperatura corporal. Entonces creemos que esta tecnología también puede ser rápidamente utilizada en el sector de la lechería. En función de la pregunta que se hacía al principio de cómo y quiénes lo hicimos, nosotros desde el proyecto tenemos 3 ejes: el de tratar de generar la tecnología o generar tecnologías del proyecto, adaptar tecnología y validarla, y buscarle esta articulación público-privada. Y la manera es a través de la innovación abierta, donde se propende a la colaboración entre personas y entidades externas a la institución. No que el INTA tiene el saber, sino que la innovación se construye en forma colectiva. Por eso desde un comienzo, en todas las aplicaciones que ustedes han estado viendo, siempre el productor está involucrado desde el primer momento, y la mayoría de cuando ya el producto está más o menos avanzado, se instalan los campos de los productores para obtener la realimentación o el feedback del uso concreto de esa aplicación en el campo del productor, porque realmente es quien
va a terminar usándolo y el que sabe para qué lo necesita. Y en definitiva, la manera en cual se trabaja es esta, el famoso triángulo de Sábato, que no deja de estar vigente, donde el Estado, el sector empresarial y el sistema científico-tecnológico trabajan de manera articulada y conjunta para lograr innovaciones, sobre todo en estos tiempos donde es necesario, como por ahí se hablaba hoy al principio, de la co-construcción o fortalecer y complementar las capacidades para ser más competitivos, lograr la interdisciplinariedad con el objetivo de dar respuesta a sistemas y problemas cada vez más complejos en entornos muy dinámicos donde la velocidad de respuesta que se exige es cada vez mayor. Y creemos que lo que podemos generar son espacios que impulsen a la adopción de tecnología, por ahí se habló también hoy durante alguna presentación anterior. El INTA puede tener ese error. Muchas veces la tecnología, el productor está expectante a ver cuando aparece una nueva tecnología cómo se desenvuelve, y por ahí el INTA puede ser el iniciador y el que genera ese primer acercamiento a la tecnología como disparador. Y finalmente lo que se propone o lo que ganamos es en agregar valor a la ganadería desde las innovaciones tecnológicas, tanto en los productos como en los procesos productivos. Fue un poco rápido, pero cualquier consulta estamos a disposición para ampliar o el intercambio con muchísimo gusto. Ya, muchas gracias.